Buenas tardes, queridos hermanos. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy, con un tema, como siempre decimos, y lo repetimos porque de verdad es así, pues todos los temas del Libro de los Espíritus son apasionantes. De hecho, de una sola pregunta, bueno, se pueden concatenar tantas cosas, pero el maestro Allan Kardec dedicó un capítulo a este tema, ¿no? Se titula Ocupaciones y Misiones de los Espíritus, es el capítulo número 10 y comprende de la pregunta 558 a la pregunta 584. Entonces, como siempre decimos, esto es un abrebocas, es una síntesis, una guía para que luego nosotros, pues con nuestros libros, estudiemos, repasemos la lección y tengamos este punto de apoyo que son estas transmisiones o estas clases que quedan grabados en YouTube, ¿no? y que nos sirven de repaso. Para este tema hemos invitado a un amigo de la casa, como comentábamos anteriormente. Se trata de nuestro querido hermano Juan Feli Algarín Carmona. Él es de Puerto Rico, una persona, bueno, que admiramos y respetamos mucho, espírita de nacimiento, segunda y, bueno, va por la tercera generación, que vemos a su hijo Juan Feli, que es un artista, es músico y también es espírita, ¿no? Entonces, bueno, cosa que nos contenta mucho porque sigue la línea, ¿no? Y bueno, es un espírita bastante versado, colaborador con el Anuario Espírita desde hace muchos años. Yo creo que si ustedes ven el Anuario Espírita en español y buscan, van a encontrar artículos del hermano Juan Feli Algarín, todos muy buenos, muy buenos de verdad, se los recomendamos muchísimo. Y bueno, el hermano Juan también hace una labor social muy bonita allá en Puerto Rico, pues, con los deambulantes, con las personas de la calle, se pegan esos madrugonazos en las noches para ayudar a estos hermanos que viven en condición de calle. Entonces, bueno, son cosas que admiramos mucho del hermano Juan, pero más su sencillez y su humildad. Entonces, bueno, hermano Juan, para nosotros es una gran alegría que esté con nosotros, que comparta con nosotros todas estas enseñanzas, toda su experiencia que tiene del libro de los espíritus. Y bueno, lo vamos a dejar, la palestra es suya, pero antes le vamos a pedir, aparte del saludo, que usted mismo nos haga esas oraciones tan bonitas que usted siempre hace, que comencemos con la oración de inicio y bueno, luego ya lo dejamos para que nos brinde tan interesante clase. Hermano Juan, gracias por estar con nosotros y bueno, la palestra es suya. Muchas gracias. Primero oramos y luego saludamos. Amado Maestro Jesús de Nazaret, a ti elevamos nuestro espíritu en este momento con alegría y gozo, Señor, porque estamos a punto de comenzar una jornada en la que cumplimos tu mandato de predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo, de llevar la buena nueva a todos los rincones del planeta. ¿Y qué es la buena nueva sino las glorias de la inmortalidad del alma? Las noticias de que la muerte no es el final, de que la muerte es una puerta donde atravesamos a una dimensión donde la vida florece y donde la vida sonríe y donde cultivaremos todo aquello que habremos sembrado muchas veces con mucho trabajo y habiéndolo regado con nuestras lágrimas en el plano material, pero los frutos dulces los tendremos y los cosecharemos en la vida del Espíritu. Amado Maestro, permite a los buenos espíritus que nos asistan, particularmente al querido Alipio González Hernández, mentor de esta casa, mensaje fraternal, que su espíritu nos inspire con aquella alegría con la que siempre habló del Evangelio y habló del libro de los espíritus y de las noticias de toda la codificación, y que esos buenos espíritus puedan suplir nuestra insuficiencia de tal manera que nuestra palabra pueda ser consuelo para los corazones, que pueda iluminar las mentes, que pueda despertar ideas creativas y nuevas, que pueda abrir nuevas avenidas para vidas que estén atrasadas y estancadas y que puedan ver en las maravillas de la doctrina espírita una nueva oportunidad para ser felices.
en el planeta Tierra. Esperamos que así sea y que desde aquí pedimos salud para los enfermos, fortaleza para los que sufren y gimen y lloran. Pedimos en este momento consuelo para todos los afligidos y que estas palabras sean un bálsamo para todo el que lo necesite. Que así sea. Que así sea, hermano. Gracias. Bueno, pues procedemos con los saludos. Me siento más que feliz de estar esta tarde aquí en mi casa, como hablábamos anteriormente, tras bastidores, porque me siento parte de esta casa. Un saludo muy especial a doña Ana, un abrazo muy grande para ella, para toda la familia del querido don Alipio, para su espíritu que sé que está entre nosotros, velando, ¿verdad?, por el cumplimiento de todas las tareas. Para los queridos amigos de Caracas, de Victoria, de Maracay, de Barquisimeto, la Sociedad Sócrates con nuestro querido José Vázquez y a tantos amigos que tenemos en esa tierra tan hermosa y prodigiosa que es Venezuela. Hoy se nos ha pedido que hablemos un poco sobre este capítulo de ocupaciones y misiones de los espíritus. Como ya bien lo ha anunciado el querido amigo Jeep Ciro, el libro de los espíritus comprende este capítulo entre las preguntas 558 a la 584. Es un número extraordinario de preguntas que por razones lógicas no podremos ir sobre todos los detalles de cada uno de ellos, porque se presta para un seminario, ¿verdad?, de varios días. Pero nuestra intención es hacer un buen resumen del mismo y estimular para que cada quien, como se ha dicho, vaya y complete las lecturas y añada lecturas suplementarias de las que estaremos hablando un poco también al respecto. Ok. Tengo un problema, Gipsiro, que no puedo leer todo el texto porque las imágenes que están aquí a mano derecha me lo impiden. No sé si podamos hacer algo con eso. Sí, podemos hacer. Yo lo tengo aquí aparte. Qué bueno, porque si usted se pone la fotito y lo arrastra, allí puede más o menos jugar con las imágenes, pero si no, bueno, la puede leer allí si la tiene a la No, mano. ya lo resolví. Yo tengo otra Bueno, tabla aquí donde lo tengo. excelente. Pues comenzamos con la pregunta 558. ¿Los espíritus tienen algo más que hacer que mejorarse personalmente? Pregunta Kardec a los espíritus superiores en la codificación de este libro que acaba de cumplir 166 años. El pasado 18 de abril fue publicado en el 1857 y es un libro que inaugura una nueva era para la humanidad, la era del espíritu inmortal. Los espíritus le contestan que los espíritus concurren a la armonía del universo, ejecutando los mandamientos de Dios cuyos ministros son. Y esta es la primera gran noticia que nosotros tenemos. ¿Quiénes son los espíritus? Los espíritus somos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Componemos ese conjunto. Dice el libro de los espíritus que el universo está creado de tres cosas, ¿no? La materia, los espíritus y Dios. Y obviamente mucha gente dice la energía, pues la materia no es otra cosa que la energía condensada. La energía en sus diferentes grados, Dios y los espíritus. Somos los elementos que creamos el universo. Y nosotros los espíritus somos los ministros de Dios. Mire qué cosa más maravillosa. Nos está diciendo aquí esta pregunta, y eso lo vamos a encontrar en diferentes lugares del libro de los espíritus, que nosotros tenemos una responsabilidad en la creación y hasta que nosotros no realicemos nuestra parte, la creación no está completa. Mire si Dios nos ama, mire si nosotros somos importantes ante el Padre Creador, que cada uno de nosotros tiene una participación que hacer en el plan perfecto de Dios, sin cuya participación la obra es incompleta, es inconclusa. Y nosotros tenemos
que visualizarnos en ese sentido como co-creadores con Dios. En la infancia del espíritu, cuando ni siquiera tenemos conciencia de lo que somos, pues nosotros vamos dejándonos llevar por el impulso natural de las cosas. Pero una vez vamos creando conciencia, vamos despertando y vamos expandiendo el mapa de nuestra conciencia y nos vamos dando cuenta de nuestra realidad en la armonía perfecta del universo, nos vamos dando cuenta que lo que dice aquí es tan importante. Que nosotros concurrimos a la armonía del universo ejecutando los mandamientos de Dios, cuyos ministros somos. Subrayo la palabra ministros, porque más adelante vamos a hacer referencia a ella. La vida espiritista es una operación continua, pero nada penosa como las de la tierra, porque no existe cansancio corporal, ni angustias, ni la necesidad. Una vez estamos en el campo espiritual y hemos superado las etapas de la escala espiritual, llega el momento que ahí no hay cansancio, ahí no hay angustias, ahí no hay necesidad. Una necesidad muy básica, por ejemplo, el hambre. Pues no hay hambre. Ya una vez pasado esos momentos. Y entonces nos dedicamos a trabajar. ¿A trabajar de qué manera? Pues depende del estado evolutivo de cada uno de nosotros. Los espíritus encarnados tienen ocupaciones inherentes a su existencia corporal. En estado errante o de desmaterialización, esas ocupaciones son proporcionadas a su grado de adelanto. Y aquí inmediatamente dividimos las aguas. Los espíritus tienen principalmente dos estados. O están encarnados o son espíritus errantes, como se conoce al espíritu cuando está emancipado de la carne, en su estado natural como espíritu. Y entonces tienen unos trabajos, unas ocupaciones inherentes a su estado de adelanto en cada uno de los dos lados de la ecuación. En cada uno de los dos lados de la ecuación. Y vamos nosotros a ir viendo poco a poco esas misiones. Misión de los espíritus encarnados. ¿Qué nos dice la pregunta 573? ¿En qué consiste la misión de los espíritus encarnados? Instruir a los hombres, favorecer su progreso, mejorar sus instituciones por medios directos y materiales. Pero las misiones son más o menos generales e importantes, pues el que cultiva la tierra cumple una misión, lo mismo que el que gobierna o instruye. Todo se encadena en la naturaleza y al mismo tiempo que el espíritu se purifica en la encarnación, concurre bajo esta forma al cumplimiento de las miras de la providencia. Cada cual tiene su misión en la tierra porque cada cual puede ser útil en algo. Mire qué oración preciosa esta del final. Cada cual tiene su misión en la tierra porque cada cual puede ser útil en algo. Aquí tenemos un testimonio que nos dan los espíritus que dice que todo se encadena en la naturaleza. Todo tiene su razón de ser. En la economía divina no sobra nada. Todo tiene una utilidad. Lo que el hombre desprecia lo toma Dios para hacer su obra, porque todo tiene su razón de ser. Probablemente nosotros no tengamos la capacidad para entenderlo así o para entenderlo todo, pero todo el panorama y el espectro está cumpliendo una función para cumplir el plan divino. Y cada quien está en el escalón que ha podido llegar, en la escalera infinita que nos lleva hacia Dios. Y en ese escalón donde estamos, todos podemos ser útiles. Todos tenemos algo útil que aportar. Y entonces, la misión de esos espíritus, pues mire, está la misión de los grandes hombres que vienen, de los grandes bultos que encarnan en los países para traer progreso, favorecer el progreso, como dice la oración, trayendo adelantos políticos, adelantos teológicos, adelantos científicos, descubriendo
medicina, trayendo adelantos tecnológicos de una manera que cambien la forma del planeta. Y por ejemplo, aquí podemos hablar, y mire lo curioso, podemos hablar de una persona como Steve Jobs, el creador de Apple. Usted diría que este hombre no tiene nada en su biografía que sea místico ni religioso, de ninguna forma posible. Sin embargo, es un hombre que ha cambiado de una manera total la manera en cómo el mundo se comunica. O sea, las comunicaciones en el mundo tienen un antes y un después de Steve Jobs. Así que es un hombre que vino a eso, a ejercer ahí. Y como dice la oración, mientras se purifica, mientras va trabajando su espíritu, sus zonas erróneas, mientras va pasando experiencias como cualquier hijo de vecino, que nosotros vamos aprendiendo de los errores, try and error, como dicen en Castilla la Vieja. Vamos haciendo trabajo y vamos cometiendo errores, vamos metiendo la pata, vamos aprendiendo. Mientras el espíritu va caminando en esa línea, mire todo el progreso que ese hombre trajo al planeta Tierra. O sea, hoy la música se distribuye de una manera diferente, cambió la industria de la música, cambió la industria de los periódicos de papel están a punto de desaparecer, no han desaparecido porque habemos 2 o 3 recalcitrantes que todavía tenemos que oler el olor a tinta, pero ya el negocio de los periódicos no está en imprimir papeles, las comunicaciones en general, los mismos canales de televisión, fíjense como un grupo de espiritistas como nosotros, humildes, estamos inaugurando una radio de mensaje fraternal que ya comenzó y que pronto se divulgará más adelante. Antes de Steve Jobs, nada de eso era posible. Así que aquí tenemos un ejemplo de un hombre rodeado de otro grupo de hombres que vino a secundar su tarea. Y la historia de él es muy interesante porque crea Apple, su compañía crece, lo bota y muchos años después él regresa y cuando regresa es que da el cambio completo porque entonces empieza a crear los iPads, los iPods, las tablets, empieza a crear toda una serie de generaciones de gadgets que cambien la historia. Así que fíjense lo interesante, cómo los espíritus vienen a hacer un trabajo. Sin embargo, ¿de qué nos habla la pregunta? De que la persona que cultiva la tierra también cumple una misión. Porque si todos fuéramos influencers y todos fuéramos cibernéticos y todos fuéramos profesionales de servicio, abogados, bienes raíces, etcétera, 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 ¿qué íbamos a comer? ¿Cómo se sostiene el mundo? ¿Quién iba a llenar las góndolas de los supermercados? No, es importante toda la cadena. Y el hombre que va allí a trabajar la tierra merece el mayor respeto, incluso el mayor respeto de todas las profesiones. Es la profesión más noble, más digna de dar de comer al mundo entero. Y nosotros lo miramos por encima del hombro, los miramos, ¿verdad? Como que son personas que no estudiaron, como que son personas, etcétera, 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 demostrando que los ignorantes somos nosotros. Pero si no fueran por esa clase que trabaja la tierra, todos nos morimos de hambre, a menos que nos vayamos nosotros a escarbar la tierra. De igual manera podemos decir de la gente que recoge los desechos de la basura. Hay un meme muy bonito donde están los trabajadores que recogen la basura y un nene le pregunta al papá, papá, esas son las personas de la basura. Y el papá le dice, no, los de la basura somos nosotros, ellos son los que las recogen. Me parece maravilloso ese meme. Y cada quien está en el grado que tiene que estar, porque nadie llega arriba de la cima de la perfección espiritual si no pasa y atraviesa todos los grados como lo vamos a ver. Y en cada grado, cada espíritu es necesario y cada espíritu tiene una misión que realizar y cada cual tiene su misión en la tierra porque cada cual puede ser útil en algo. Ahí es donde está la pregunta. ¿En qué puedo yo ser útil? Fíjense que ahora lo importante en este momento que estamos viviendo, lo que busca la gente
es ser famosos. La gente lo que busca es estar en las páginas cibernéticas, trending topic, y eso pues le ha dado tela para cortar a cuanto individuo desajustado hay en esta sociedad. Y hace cada cosa y la gente sigue compartiéndolo, los vuelven virales y hemos convertido en celebridades a gente que está llena de estupidez. Mientras las cosas buenas y las cosas que hay que compartir no se comparten o no se comparten lo suficiente. Porque la gente lo que quiere es ser famosa y nosotros lo que necesitamos, nos dice el libro de los espíritus, es ser útil. No es ser famoso, es ser útil. Donde usted esté, procure ser útil. Y usted siendo útil donde usted se encuentra, usted es un ministro de la obra de Dios. Usted es un misionero de Dios porque usted está haciendo ahí, está sosteniendo esa parte, sea en el trabajo que usted realice. La pregunta 576 nos enseña que las personas que tienen una misión importante están comprometidos con ella desde antes de encarnar, pero no lo recuerdan al reencarnar, la mayoría, casi todo. Pero Dios los pone en circunstancias que despierten sus designios. Las grandes tareas de la vida no son al acaso, no son una casualidad. Ya son existencias programadas, donde el espíritu se reúne y se prepara por muchos años, a veces por siglos, para venir a realizar esa tarea. Se nos ocurre, por ejemplo, el caso de Juana de Arcos, quien ya sabemos que nos han dicho los espíritus superiores que fue la última encarnación de Judas. Pues en el momento que habría que asegurar el territorio, que era Francia, para que naciera la revelación espírita, es ese espíritu el que toma la batuta y la misión de venir a la tierra a libertar el territorio francés del yugo de los protestantes ingleses que no le iban a dar paso al espiritismo. Entonces hay que libertar el territorio francés. Y siendo una doncella, una niña de entre 14 y 17 años por ahí, siendo apenas una niña, empieza a tener revelaciones y guía un ejército como si fuera un general ya de muchísima experiencia para comenzar entonces la liberación del pueblo francés. Y lo más importante es que insufló en ese pueblo que ya por 100 años, esa era la guerra de los 100 años, que ese pueblo ya había perdido prácticamente el orgullo de ser una nación aparte, insufló ese orgullo, levantó otra vez el espíritu de esa nación para que entonces pudiera darse todo el resto de la historia que se dio y que pudiera en el 1857 tener la publicación del libro de los espíritus y el nacimiento de la doctrina espírita en un punto de la tierra que fuera la cumbre máxima intelectual y cultural del planeta. Esas misiones, eso no se ensaya. Eso no es una nena que está en un granero y de momento dice voy a liberar a Francia y se va y la libera. Eso es un espíritu que ya viene comprometido con una misión, que trae gente que le asiste, que vienen encarnados también espíritus que le secundan, en fin, que vienen a realizar la obra. El propio codificador, nuestro amado Hipólito León de Nizar-Riva y Allan Kardec, se preparó para esa misión. Y hubo un encuentro, lo relata el espíritu de Humberto de Campos, donde llevan al espíritu de Napoleón Bonaparte a una reunión sobre las Galias, a punto de nacer Hipólito León de Nizar-Riva, y se lo presentan espiritualmente y le dicen a Napoleón que tiene que pacificar el territorio para que el maestro pueda hacer su trabajo. Todo eso son programaciones hechas en el mundo espiritual. El espíritu cuando llega no lo recuerda. Kardec tenía esa misión. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que no lo invitaban a ver las mesas giratorias y decía que no, le decían que las mesas se movían y decía que no porque él había estudiado a Mesmer
Y él sabía que las mesas giraban, él sabía que todo eso ocurría, pero cuando le dijeron que las mesas hablaban, ahí algo hizo clic, ahí algo despertó. Dios lo pone en circunstancias que despierten sus designios. Ahí fue que algo acá adentro resonó en Allan Kardec y se dio cuenta que él tenía que dedicar el resto de su vida a eso. Aún así, vino rodeado de gente para secundar toda esa labor. Y si él hubiese flaqueado, no por la voluntad de él, sino por otras circunstancias, también habían otros planes para seguir adelante. No siempre que una persona hace algo útil en virtud de una misión anterior, es en virtud de una misión anterior y predestinada. Puede ser una decisión suya ante las circunstancias o bajo la inspiración de algún espíritu. Tengamos en cuenta que tampoco seamos fanáticos. No todo el que hace algo importante es porque venía predestinado para hacerlo. También existe el libre albedrío y la voluntad. Y si usted está aquí en la tierra y ve una necesidad y se le prende la bombilla y la iluminación y el deseo y la inspiración también de los espíritus para usted trabajar con eso, pues no necesariamente es que venía predestinado desde arriba. Se puede dar también en ese contexto interesante de que es una motivación suya. Nos pregunta Kardec, ¿el espíritu puede, por culpa suya, faltar a su misión? Sí, cuando no es un espíritu superior. O sea, ya llega un momento en la escala espírita que de ahí en adelante los espíritus fallan muy poco o no fallan. Pero cuando no es un espíritu superior, pues sí, puede fallar en la misión. De hecho, eso es lo más común que ocurre en los espíritus cuando venimos en misiones pequeñas, misiones incluso como veremos hogareñas, que la misión es reducida a nuestro poder, ¿verdad? De obrar y de ser, y en esas fallamos mucho. Pero como dije anteriormente, es un proceso de tratar y cometer errores y enmendar errores, y ahí es donde vamos poco a poco corrigiendo. ¿Qué consecuencias, pregunta Kardec, le resulta de ello al espíritu? Bueno, le es preciso renovar la tarea, tal es su castigo, y además sufrirá las consecuencias del mal que haya causado. Si al abandonar la tarea causa un mal, sufre las consecuencias y tiene que repetir el examen. Así que si su trabajo y su misión era venir a entenderse con su hermano de sangre, de padre y madre, que no tuvieron afinidad desde el día 1, y usted trata y llega el día que usted tira la toalla y no me importa, bueno, pues eso se puede considerar como una falla, como faltar a la misión. Pero, ¿qué consecuencia tiene? Le es preciso renovar la tarea. En algún momento en adelante se volverán a encontrar, o como hermanos, o como pareja, o como padre e hijo, de alguna circunstancia, y muchas veces después en circunstancias que nos amarran bien amarrados, de las que no nos podemos soltar. Así que mientras podamos, vamos a cumplir nuestros deberes. Los espíritus pueden triunfar o fracasar en su misión de acuerdo a su preparación. Mire qué realista es el mundo espiritual. De acuerdo a la preparación, puede triunfar o puede fracasar. Y Dios sabe eso, nos lo dice, Dios lo sabe. Por eso, cuando son planes importantes, no se los confía a aquellos que han de abandonar la obra a medio hacer. Todo el que es administrador de personal sabe que hay gente confiable y sabe que hay gente en la que no se puede confiar mucho. Y cuando hay cosas importantes, el administrador de un trabajo, el administrador de una fábrica, el administrador de grandes, busca los mejores talentos, la mejor gente para darle. Si los planes son importantes, no se los confía a aquellos que podrían abandonar la obra y dejarla sin hacer. Por eso Dios escoge. Pero tengamos en consideración, hablábamos de Allan Kardec, que era un espíritu súper preparado, de los que se le confió una de las misiones más importantes en tiempos modernos. Pero aún así, si Kardec, no por él, porque estaba preparado,
digamos más que eso, por alguna razón fortuita, porque un accidente puede ocurrir, porque lo podían asaltar y matarlo, porque aunque tenía la protección divina, algo pudo haber ocurrido que él no pudiera cumplir la misión. Detrás de él venía León Denis. Y mire qué curiosidad, Hipólito León de Nizar, en el mismo medio del nombre está el nombre de León Denis insertado, como la persona, el espíritu que tenía el mundo espiritual para hacer la labor que hizo, ser el apóstol del espiritismo y darle continuidad. Pero en caso de que el plan A hubiese fallado, León Denis estaba preparado para asumir mayores responsabilidades que las que tenía. Porque los planes importantes Dios nos los deja al azar. Si alguien es un planificador maravilloso, es nuestro Padre Celestial, es papá. Y Él no deja las cosas importantes así al azar. El espíritu que se encarna para cumplir una misión no teme porque tiene experiencia. Importante, no mandan a nadie a unas misiones así, no, buscan espíritus que ya tengan experiencia o que hayan cumplido misiones importantes parecidas y que aunque esta sea nueva, pero ya son espíritus que están curtidos en el trabajo. Los hombres que son las lumbreras del género humano, que lo ilustran con su genio, tienen en realidad una misión, pero entre ellos los hay que se engañan y que junto a grandes verdades esparcen grandes errores. ¿Cómo debe considerarse su misión? Pues esto, hay grandes figuras y cuando las miramos, y sobre todo ahora que se está haciendo revisionismo histórico, pues nos damos cuenta que personas que teníamos en unos pedestales pues no eran tan santos como nosotros pensábamos. ¿Cómo podemos considerar esto? Como misiones falseadas por ellos mismos. Cumplieron parte de la misión y en otras partes pues fallaron. Y es por ellos mismos. Fíjese cómo dice la respuesta de los espíritus. Y lo otro importante que nos dice la respuesta es que los hombres de genio han tenido que hablar según los tiempos y tal enseñanza que parece errónea o pueril en una época adelantada pudiera bastar en su siglo. Que hay que tener mucho cuidado en el revisionismo porque hay que poner las cosas en el contexto en que ocurrieron. Muy sabias las palabras. ¿Puede considerarse la paternidad como una misión? Sin duda es una misión y al mismo tiempo un deber muy grande que se compromete para el porvenir de la responsabilidad más de lo que el hombre se imagina. La paternidad y maternidad es una misión. Y si el hijo se descarrila, nosotros habiendo hecho todo lo posible por encaminarlo por el buen camino, no es responsabilidad nuestra. No nos crea un débito. Aunque nos dice que nosotros como padres tendremos mucho mérito si logramos volverlo a traer al camino del que se descarriló. O sea, que no debemos nunca tirar la toalla y debemos luchar hasta el último momento y aún después de muerto como espíritu, velar por los espíritus que se nos otorgaron en nuestra tutoría para ayudarlos a que despierten al mundo espiritual. Igualmente, por lo contrario, si nosotros somos unos padres licenciosos, somos unos padres viciosos, unos padres malos, y el hijo se desarrolla bien, como ocurre también que de unos hogares desastrosos salen seres maravillosos, el mérito no es de los padres, porque Dios es justo. Ahí tampoco le apuntan un mérito a los padres. Y otros espíritus se encargan con una misión se encarnan, perdón, con una misión de progreso. Tenemos aquí el ejemplo del Mahatma Gandhi, que es un espíritu que vino a encarnar en el siglo XX el Evangelio de Jesús, sin ser cristiano. Para mí es una opinión, y si no la comparten ustedes, pues lo respeto, pero para mí el cristiano más grande del siglo XX y de muchos siglos ha sido Mahatma Gandhi. Que leyendo a Tolstoy, la obra del reino de Dios está dentro de nosotros, inspirada en el Sermón de la Montaña, logró una agenda extraordinaria. Y usted sabe cuándo fue el despertar, cuándo fue que Gandhi hizo clic acá arriba de que tenía una misión.
cuando lo cogieron por el gabán, porque él vestía como un gentleman inglés, era abogado, estudiado allá en Londres, y lo cogieron por el gabán y lo tiraron de un tren con todo y maleta para abajo, porque era negro. Ahí él entendió, ahí se despertó que algo él tenía que hacer. Hizo una labor maravillosa y libertó un subcontinente que hoy en día tiene el 20% de la población del planeta y es el segundo país emergente en el mundo de más pujanza detrás de la China. Mire qué labor maravillosa hizo este hombre, extraordinario. Y entonces tenemos que compararnos, como decíamos ahorita, en los escalones donde estamos. ¿La paternidad es una misión que se le da al Espíritu? Sí. Libertar un subcontinente y crear uno de los países en desarrollo más grandes del siglo XXI es una misión. Sí, también. ¿Qué es la diferencia? La preparación de espíritu. A mí no me pueden dar una misión como la de Gandhi porque no estoy preparado espiritualmente para esa misión como la de Gandhi. Pero me pueden entregar un hijo, me pueden entregar 2 hijos, me pueden entregar a un número X de hijos para que yo sea padre o para que yo sea madre, para que yo los eduque, para que yo les enseñe valores, para que yo cree una familia, para que yo cree un clan, para que yo cree un clan que se prolongue en el tiempo como hombres y mujeres espíritas, como hablaba hicieron la presentación, que podamos ser tercera, cuarta, quinta generación ya de espiritistas porque vamos pasando este legado de generación en generación y se va multiplicando la semilla a lo largo del tiempo. Y de 2 que fuimos al principio, la esposa y el esposo, se puede encontrar miles ya en 3, 4 generaciones o más. Esa misión sí puede estar a mi alcance, pero una misión como la de Gandhi todavía yo no estoy preparado para eso y para otras menores tampoco. Pero por eso tenemos que ver que nosotros podemos ser ministros de Dios, ministros de la ejecución de la voluntad de Dios, pero al nivel en el que nosotros nos encontramos. Y para eso lo primero que necesitamos es la humildad de sabernos colocar nosotros en el grado de desarrollo inferior en que nos encontramos y no creernos que somos gran cosa. La ocupación de los espíritus impuros. Ya saliendo de los encarnados, vamos a los espíritus, a los que están en la vida espiritual. Comenzamos con los impuros. ¿Qué hacen los espíritus desencarnados? Fue un misterio muy grande. Y este capítulo del libro de los espíritus, precisamente, trata de darnos una visión de qué era esa vida, qué era cómo se llevaba todo eso. Y era un misterio. Y aún todavía, si nosotros lo leemos en estas preguntas, 20 y tantas de preguntas, queda como muchas cosas en el vacío, ¿no? Que no se concretan. Sabiendo los espíritus eso, como decía don Nicolás Ávila, un gran maestro y amigo, que nosotros los espiritistas en un momento dado pensábamos que los espíritus desencarnados eran como mariposas que revoloteaban en el espacio, porque no los veíamos fijos, ni firmes, ni dónde. Y sabiendo la parte espiritual eso, trajo una serie maravillosa a través de la mediunidad impar de nuestro amado Francisco Cándido Xavier y dictada por el espíritu de André Luis, que es la serie En el Mundo Espiritual, o la serie de Nuestro Hogar, como también se le conoce, donde hay 13 volúmenes maravillosos. Empezando por Nuestro Hogar, Los Mensajeros, Misioneros de la Luz, Obreros de la Vida Eterna, En el Mundo Mayor, Liberación, Tierra y el Cielo, en los dominios de la mediunidad, acción y reacción, evolución en 2 mundos, mecanismo de la mediunidad, sexo y destino, y la vida continúa. Es una serie maravillosa que yo los invito a todos a leer. Y lo más importante que vimos en esta serie es que la vida continúa, como muy bien dice el libro con que cerraron la serie. Pero continúa tal como aquí nosotros la vivimos. O sea, el mundo espiritual es un mundo en otra dimensión, pero es un mundo real como el nuestro. Y nos enseñaron los espíritus
que en el centro está el planeta Tierra y en círculos alrededor del planeta Tierra hay diferentes moradas. Tenemos aquí desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el séptimo. Mientras más se alejan de la Tierra, ahí hay espíritus más elevados. Mientras más cerca están de la Tierra y con nosotros en la Tierra, ahí están los círculos bien densos que los espíritus le llaman el umbral, que es donde están los espíritus más necesitados, más perturbados. Y en esta serie de libros, el espíritu de Andrés Luis nos enseña que por el peso específico del periespíritu se va a determinar a cuál de esos niveles vamos nosotros. Es bien interesante porque en los jeroglifos egipcios hay un jeroglífico donde se está pesando el corazón del muerto y se pone una pluma al otro lado. En la balanza, ¿no? En la balanza está el corazón y una pluma. Y si el corazón pesa más de una pluma, va para los sitios densos y oscuros del más allá. Queriendo enseñar con este jeroglífico, jeroglifo desde Egipto, querían enseñarnos ya que en el corazón se simboliza lo que llevamos en el alma cuando nos vamos. Pues la doctrina espírita nos enseña que lo que se pesa realmente es el periespíritu. Y nos dice Andrés Luis que por el peso específico del periespíritu o nos vamos a enterrar en el fango hacia los niveles bajos del astral o del mundo espiritual, o vamos a elevarnos hacia una posición donde está nuestro hogar, por ejemplo, que es arriba, hacia arriba, o más arriba de nuestro hogar, que hay otros círculos adicionales. O vamos a permanecer, vamos a decir, atrapados en esta dimensión, compartiendo como si estuviéramos vivos y no nos podemos desprender de ella. En estos libros maravillosos vamos a ver que el mundo espiritual es una vida extraordinaria. Nos decía una de las preguntas de este capítulo que sería un castigo, básicamente, lo que se pensaba en el tiempo de antes, que usted se moría y usted se iba a sentar a la diestra del Señor, iba a estar ahí en contemplación, sentadito, la eternidad. Vuelvo y repito, la eternidad. 1 año, 2 años, 10 años, 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años. La eternidad de sentado contemplando. No se sabe. Y eso era los que mejor nos iba. Pues los otros íbamos para abajo. Nosotros íbamos para las penas eternas del infierno. Ese mundo monótono que nos presentaba la Edad Media, los espíritus los rompen totalmente y nos enseñan que el mundo espiritual es acción, es dinamismo, es trabajo. La palabra más importante en el mundo espiritual es trabajo, trabajo, trabajo. Y nos han dicho los espíritus superiores que cuando usted desencarna, usted entra en una de 2 condiciones al mundo espiritual. O entra como un trabajador, porque ya se preparó aquí, porque ya era un trabajador en la tierra. Estos son los talleres, las escuelas espíritas, los centros espíritas son los talleres para prepararnos para ser trabajadores. Y cuando desencarnamos ya estamos en condiciones de entrar en calidad de trabajador, aunque sea del más sencillo trabajo, pero entrar como trabajador. O entramos en calidad de necesitados, o vamos al mundo espiritual con necesidad de que trabajen con nosotros. Y esa es una de las grandes decisiones que nosotros tenemos que hacer, y la tenemos que hacer en virtud de a qué dedicamos nuestro tiempo. Todos los espíritus deben recorrer los grados diferentes de la escala para perfeccionarse. La escala espírita la hemos discutido varias veces. Yo sé que aquí, por lo menos es la segunda vez que yo la traigo, y anteriormente la habían discutido. Están los espíritus de tercer orden, que son los espíritus que llamamos atrasados, impuros, ligeros, pseudosabios, neutros, golpeadores. A mí me encanta siempre resaltar el 7, el neutro, ni buenos ni malos. De esos abundan muchísimo. Yo no le hago daño a nadie, pero tampoco ayudo a nadie. Tampoco hago bien. Pues estoy ahí en los espíritus atrasados.
Cuando me libere de la carne y se vaya a ver el peso específico de mi espíritu, me voy a hundir como una potala para abajo. Porque a veces creemos que por ser neutros, nada más. A veces siendo neutros somos cómplices de la maldad que se está realizando, si no alzamos nuestra voz. En el segundo orden están los espíritus benévolos, prudentes, sabios y superiores. Esos son los espíritus que generalmente nos vienen a ayudar, nos vienen a asistir a cada uno. Y ya en el primer orden están los espíritus puros, donde están los ministros de Dios. Volvemos a la palabra ministro. Donde están los espíritus realmente que ejecutan la voluntad porque escuchan en su conciencia, reciben las instrucciones directas del Padre y las ejecutan. Por lo general, estos espíritus trabajan en cuerpos colegiados. No es a lo loco uno que yo recibí a Dios y arranqué por ahí para abajo. No. Estos espíritus trabajan en consejos, son cuerpos colegiados y todos reciben y deliberan, reparten el trabajo y entonces uno de ellos ejecuta. Los espíritus impuros e imperfectos esperan entre angustias y tormentos el momento en que le placerá a Dios procurarle los medios de progreso. Si hacen mal, es por despecho del bien que no pueden aún gozar. Y en la serie André Luis vemos al mismo André Luis cuando llega al umbral, zonas de mucha densidad espiritual, zonas oscuras, donde el espíritu que no reconoce a Dios, donde el espíritu arrogante pues sufre mucho. Ahí está el libro Nuestro Hogar para que veamos los 8 años que pasó André Luis allí en un sufrimiento increíble. Y ahí estaba rodeado, lo vemos en la misma película también, de entidades y estaba rodeado de tantas manifestaciones perversas allí que muchas de ellas ni siquiera eran espíritus, eran ideoplastías que los propios espíritus proyectan hacia afuera y venían a atacarlo. Es un mundo muy difícil, pero aún allí estaba acompañado de espíritus superiores que en todo momento estaban esperando su despertar espiritual, que pidiera auxilio e inmediatamente lo auxiliaron, porque Dios no desampara a ninguna de sus criaturas. Sin embargo, existen estas regiones y nos dice el libro de los espíritus que allí hay espíritus que hacen mal por despecho del bien que no pueden aún gozar. Interesante. Los espíritus vulgares, por otro lado, se mezclan en nuestras ocupaciones y diversiones. Esos no van hacia allá abajo, se quedan mezclados en este plano con nosotros. Y mucha gente le teme a los cementerios, por ejemplo, a las iglesias vacías, porque dice que están llenas de espíritus. Yo no voy a un cementerio, no paso por un cementerio de noche porque hay espíritus. Y yo le puedo garantizar a usted que si usted mira allí, no ve gente, no ve encarnado, pues tampoco hay espíritus. Porque los espíritus van donde está la gente encarnada. Los espíritus, ¿qué van a hacer los espíritus en un cementerio? Los espíritus van donde está la gente encarnada. De tal manera que si usted me pregunta a mí dónde podemos ver mayor actividad de espíritus desencarnados, espíritus vulgares, espíritus comunes que todavía no se reconocen como espíritus, etcétera, etcétera, en un cementerio o en un casino, los casinos están llenos. Los casinos están llenos de espíritus. Los casinos están llenos y no solamente eso, esos espíritus que tienen vicios de jugar levantan a la gente a las 2 de la mañana para que se vistan. Algunos van en pijamas, porque los he visto. Se levantan y en pijamas van al casino a jugar y son las 10 de la mañana y están allí pegados en una máquina con la bata todavía puesta y la pijama debajo, porque pensaron que son las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana voy, estoy 1 hora allí y vivir para dormir. Le dan las 10, las 11 de la mañana allí sentados jugando. Y los espíritus que necesitan jugar y que no pueden jugar, necesitan porque tienen el vicio y no pueden jugar porque no están encarnados, los llevan allí a echarle y a darle a la máquina, a darle a la palanca o a las cartas o a la rueda o a lo que sea. De igual manera en todas las demás
trabajo debo decir, actividades humanas. Aquí vemos esta extraordinaria dibujo, que sé que muchos lo han visto porque es bastante común en internet, pero me encanta, porque fíjese usted que vemos al hombre y ya una persona que podemos asumir que tiene problemas de alcohol, agarrado a la botella como si fuera la salvación, y vemos al espíritu obsesor cómo se nutre a través imantado a través de él. No puede, ya no tiene un cuerpo, no puede ir a la barra, no puede pagar, no puede darse una cerveza, no puede tomarse un trago, no puede seguir su vicio de alcoholismo, pero vampiriza a este caballero, lo lleva a la ruina probablemente, luego de la cirrosis hepática se entierra y él busca otro para seguir hacia adelante. Y es importante que nosotros los espiritistas conozcamos de todas estas ocupaciones y de todas estas cosas que hacen los espíritus para librarnos de ellos, porque esto ocurre en la sexualidad también, una sexualidad irresponsable. Y usted está brincando de aquí, de allá y de allá, y más adelante usted no sabe con quién usted se va a empatar. Y un día esto se empata con alguien que tiene un espíritu como ese, que está utilizando a aquella persona para satisfacer sus necesidades y en este caso su vicio sexual, y ese espíritu simpatice con usted y se vaya con usted. Y si usted es un hombre, digamos, un hombre casado, usted va a llevar un espíritu de esa calaña a su casa, a acostarse con su señora al lado de ella. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Y igual digo a las féminas, porque hoy en día andamos en días, ¿verdad?, de que todo es parejo para lado y lado. Es una responsabilidad. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Mire que todo se puede hacer, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad. Y a la misma vez es importante que cuidemos nuestra higiene mental en todo momento. Si usted ve que hay alguno de estos casos, sea por el juego, por el alcohol, por el sexo, por lo que sea, que ya esto se va saliendo de control, que no es lo que usted normalmente, usted que hay algo, un impulso, una tendencia, vamos a buscar ayuda inmediatamente, ayuda de los dos lados, material y espiritual. Podemos buscar ayuda en el centro espírita, pero también a través de psicólogos, de profesionales de la salud mental, que nos ayuden a controlar, porque podemos estar siendo víctimas de espíritus que, como bien decía el codificador, espíritus vulgares que se mezclan en nuestras ocupaciones y diversiones. En la foto también vemos afuera un mentor espiritual, tal vez el padre, no sé la historia esta cuál es, pero debe ser un espíritu protector de este muchacho que está viendo esa escena y que ojalá lo haya podido ayudar en la historia, porque los dibujos usualmente son de una obra psicografiada y se basan casi todas ellas en hechos reales. Otros espíritus recorren el mundo y se instruyen y se preparan para una nueva encarnación. Entonces, recorren los mundos. Pues aquí pudiéramos pensar que van de planeta en planeta, de sistema solar en sistema solar, pero hay una advertencia de Cristo que nos dice: de cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último céntimo, en el Sermón de la Montaña, Mateo 5:26. O sea, que de aquí saldremos cuando las paguemos todas aquí, hasta que no paguemos. El Maestro Jesús lo que nos está diciendo es que la puerta está cerrada, que aquí no se va nadie sin pagar la cuenta. Y es en estas moradas a nivel del planeta Tierra donde nos iremos moviendo hasta que tengamos derecho a salir hacia otras moradas. ¿Dónde se preparan esas reencarnaciones? Pues miren, lo sorprendente de esta serie, André Luis, es que nos enseñan que las ciudades en el mundo espiritual son ciudades más organizadas, más bellas, más extraordinarias que las ciudades de la tierra. Que los espíritus, como decía don Nicolás, no andan revoloteando. Nuestro hogar, y nuestro hogar es una ciudad de muchas ciudades, innumerables ciudades que hay en el mundo espiritual. Y esta que, por ejemplo, tiene ministerios, y por eso señalábamos la palabra ministro, porque tiene ministerios de gobernación, de auxilio, de regeneración, de comunicación, de esclarecimiento,
de elevación, de unión divina, tienen un gobernador y tienen un gobierno, tienen jardines, tienen calles, tienen gente que trabaja en los jardines, hay jardineros, hay empleados en hospitales, en escuelas. Es una vida activa como la conocemos nosotros en el mundo material. ¿En qué se ocupan los espíritus? Se trabajan. La palabra más importante es trabajo. Y en la serie André Luis le llama esto bonus hora. Le pagan con bonus hora, con bonos a base de las horas trabajadas. Y a base de esos bonos, ellos pueden pedir auxilio para sus familiares en la tierra o para venir a verlos, etcétera, etcétera. Pero se basa esa vida en trabajo, en los diferentes ministerios. Y decíamos anteriormente que estoy tratando aquí de darle aquí, no. Decíamos anteriormente que los espíritus buscan la manera de progresar a través de la reencarnación. Pues mire, es aquí en uno de esos ministerios, el ministerio de reencarnación, donde los espíritus hacen los planes para venir al planeta Tierra. Y es importante que veamos que en esa serie de libros que nosotros le explicamos, que es la serie André Luis, en los misioneros de la luz, hay 3 capítulos donde el espíritu de Segismundo hace todos los planes para reencarnar. Y ahí podemos ver en detalle cómo hay todo un centro en el mundo espiritual, pero un centro de avanzadísima tecnología para preparar planos de los cuerpos que los espíritus necesitan para cumplir su misión. Y hay unos expertos en genética, hay unos expertos en cómo manejar espiritualmente cuál espermatozoide va a ser el que va a fecundar el óvulo para que se den las condiciones específicas para que ese cuerpo es una maravilla y una ciencia tan adelantada en el mundo espiritual. De hecho, esta serie se empieza a publicar allá a finales de los 30, principios de los 40, y en el Ministerio de Comunicación tenían ya la tecnología que Steve Jobs trajo a la Tierra, la tenían y habían pantallas donde los espíritus se sentaban y desde allí veían en la pantalla lo que estaba pasando en su casa, como nosotros vemos ahora las videoconferencias. Todo esto en los años 40, empezando los años 40, y ya existía, desde mucho antes existía en el mundo espiritual, y los espíritus nos trajeron la noticia. Estoy tratando de... Aquí, ok. No me pasaba la página. Otros espíritus más adelantados se ocupan del progreso, dirigiendo los acontecimientos y sugiriendo pensamientos propios. Asisten a los hombres de genio que concurren, se me pierde una palabra aquí, al adelanto de la humanidad. Aquí está. Pues es importante esto, es importante que veamos que esos espíritus que nos están hablando ahí toman la tutela de individuos, familias, reuniones, ciudades, pueblos, de los que son ángeles guardianes, genios protectores y espíritus familiares. Individuos, nuestro ángel de la guarda, nuestro espíritu protector. Familia, los clanes familiares tienen esos abuelos que algunos de ellos tienen una ascendencia moral y una preparación y siguen siendo los espíritus tutelares de todo ese clan. Reuniones, los centros espíritas tienen guías espirituales, tienen genios protectores, como llama Kardec, que los asisten, por decir, pero otras reuniones también, otros grupos que se dedican al bien, no importa que no sean espíritas, hay espíritus ahí encargados de proteger y echar hacia adelante. Las ciudades y los pueblos tienen guías espirituales a cargo, y podemos mencionar como un ejemplo el espíritu de Ismael, que es el espíritu que guía los designios del pueblo de Brasil. Y como hemos dicho, estos espíritus son ángeles guardianes, genios protectores y espíritus familiares.
Cuando están allá en el mundo espiritual que presentamos, se preparan en universidades, en escuelas, se preparan para venir a ejercer esos trabajos. Y dependiendo de la escala de su evolución, pues se le asigna ese trabajo. Otros, en fin, presiden los fenómenos de la naturaleza, cuyos agentes directos son todo en el universo. O sea, hay astrólogos, astrónomos, geofísicos, astrónomos físicos, físicos astronómicos, como queramos decir, que, que ejecutan la voluntad de Dios en el desarrollo de las galaxias, de los soles, de los planetas. Y en el planeta hay espíritus a cargo de los fenómenos ambientales del planeta, de ser custodios de la naturaleza, de que todo se lleve a un feliz término. No es que el espíritu por magia haga crecer una planta. Mire, usted como agricultor coge 3 semillitas de algo y las siembra, y las entierra ahí, y usted no tiene que estar con el pensamiento así para que eso nazca. Simplemente lo pone ahí y Dios hace el resto y crece la planta y da fruto. Pero usted como agricultor puede velar la mala hierba, usted le puede echar alimento, usted puede cuidar. Pues eso es lo que hacen los espíritus que están a cargo de todo eso. Y en la revista, ya estamos concluyendo, en la revista Espírita de febrero de 1868, publica Kardec una comunicación interesante que dice que existen seres superiores que llegaron al más alto grado de la jerarquía espiritual tras haber logrado una perfección que en adelante los vuelve infalibles y exentos de las debilidades humanas. Incluso durante la encarnación, admitidos en los consejos del Altísimo, reciben directamente su palabra y están encargados de transmitirla y hacer que se cumplan. Verdaderos representantes de la divinidad cuyo pensamiento tienen. Dios elige entre ellos a sus enviados especiales, sus Mesías. Esto ya es en el más alto grado de la escala. Y nosotros, en el planeta Tierra, recibimos uno encarnado, uno de esos espíritus, que como bien dice esta comunicación, están en el más alto grado de la jerarquía espiritual, que recibe directamente la palabra de Dios y están encargados de transmitirla y hacer que se cumpla, y que se vuelven infalibles, aún infalibles y exentos de las debilidades humanas, porque y aún estando encarnado. Ese fue nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret para nosotros. Y usted sabe por qué Jesús de Nazaret ha llegado a ese punto y puede hacer ese trabajo, porque Él recorrió la escala completa. Dice el Espíritu de Manuel en el Camino de la Luz que los soles donde Jesús empezó su evolución ya no existen. Ya son sistemas solares que cumplieron su tiempo, que son de millones de años y se extinguieron. Pero tuvo, igual que nosotros y todos ellos, todos esos espíritus, genios tutelares, ángeles guardianes, espíritus familiares, los mesías, todos han recorrido el mismo camino que nosotros hemos recorrido. Por eso pueden ser consoladores. Por eso pueden ser espíritus que nos entienden en el momento más oscuro de nuestra vida, en la noche oscura del alma. Cuando hemos perdido un hijo, cuando hemos perdido el cónyuge, cuando nos quedamos viudos, cuando nos quedamos huérfanos, cuando somos humillados, cuando se dicen cosas de nosotros que no son ciertas, cuando nos calumnian, cuando nos traicionan. Ellos han pasado por todo eso. Han vivido la traición del hermano, del amigo, del familiar. Han vivido todas las cosas terribles que un ser humano pueda vivir. Ellos las han pasado y las han superado y han perdonado. Y por eso tienen la estatura moral de mirarnos a los ojos y pedirnos que nosotros también perdonemos. Que no nos estanquemos en ese momento. Que no hagamos que eso que nos pasó, sea lo que sea, aun cuando sea algo tan trágico como una violación, aun cuando sea algo tan trágico como el asesinato de alguien que amamos, aun cuando sea la cosa más terrible que nosotros podamos haber pasado, que no dejemos que eso nos defina, que sea algo que nosotros podamos vivir, habremos sufrido ese momento, pero que
que no se nos coagule el alma y se nos congele el espíritu en ese instante, que perdamos el resto de nuestra existencia rabiando o con dolor o con depresión por lo que nos ha acontecido. Hay una posibilidad de seguir ascendiendo en la escala. Hay una posibilidad de continuar siendo ministros de Dios y convertir ese dolor en palabra de sanación para otra persona. Si Dios te puso a ti en una situación terrible como esa, si la vida te puso a ti en una situación terrible como esa, porque no es Dios quien nos pone, si la vida te puso a ti en una situación terrible como esa, Dios te permitirá convertir eso en palabras de sanación para que puedas seguir siendo ministro de Dios en la tierra, y aún habiendo pasado por lo que hayamos pasado, podamos nosotros sembrar una semilla de fe y de esperanza en las personas que lo necesitan. Por eso el Cristo crucificado con clavos en las muñecas, en los tendones y en los nervios, con la asfixia que daba el estar colgado del madero, con la agonía de la muerte, con los calambres terribles porque le faltaba oxígeno y todos los músculos del tórax, de las piernas se acalambran, y el que le da un calambre sabe lo doloroso que es eso. Esos eran los dolores que el Cristo pasaba allí en aquel momento, y ahí supo alzar la vista y decir: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, es fácil decir perdónalos, como yo ahora que estoy aquí tranquilito y no estoy pasando nada, pero allí en el Gólgota, allí clavado en el madero, allí viendo el escarnio de la gente burlarse de sus más bonitas enseñanzas, diciéndole: si eres el Cristo, ahora bájate de ahí. Ahí decir: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, es la enseñanza grande que nos dio el Maestro Jesús a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él pasó por todo eso antes en su espíritu de evolución, y como espíritu mesiánico, como Mesías en esa encarnación, no se turbó y pudo dar ese testimonio, porque ya se vuelven infalibles y exento de las debilidades humanas, como dice esta comunicación de la Revista Espírita de febrero de 1868. Y ese Cristo que nos ilumina, ese Cristo que nos trajo la buena nueva en el Evangelio y que preside la codificación del espiritismo, nos está diciendo a cada uno de nosotros que esta buena nueva es necesario que se conozca, es necesario que la llevemos a todos los rincones humildemente. Nosotros no seremos un maestro de la categoría del querido llamado tío Divaldo Pereira Franco, o cualquier otro de los exponentes, pero usted puede llevar este mensaje a un compañero de trabajo, usted puede llevar este mensaje a un familiar, usted puede llevar este mensaje a un enfermo, a una persona, a un anciano que está solitario, que se acerca el momento de partir y está solo, que ni los hijos ni los nietos los ven, y está allí cuestionándose si valió la pena la vida, si valió la pena todos los sacrificios para morir en el olvido y en la depresión. Usted puede llevarle este libro de esperanza, esta buena nueva, y decirle que la vida no se acaba en la muerte, que nos esperan ciudades maravillosas para conquistar, que nos esperan universidades extraordinarias para estudiar, que nos esperan allí la oportunidad de lograr lo que no fuimos en la tierra. Si no logramos nuestro sueño de ser arquitectos, allí podemos estudiar arquitectura de sistemas solares, por ejemplo, para que algún día seamos trabajadores en la construcción de sistemas solares. La vida es maravillosa y el espiritismo es un cántico a la vida. Muchas gracias por su atención. Gracias, hermano Juan Félix. De verdad que emotiva conferencia, ¿no? Y qué modo de explicarnos y de sumergirnos en todas estas palabras que el maestro Allan Kardec y que los espíritus superiores nos querían transmitir, ¿no? Este tema de las ocupaciones y misiones de los espíritus es un tema tan esclarecedor, tan importante,
y el modo en que usted nos los ha explicado hoy de una manera tan sencilla, tan coloquial, ¿no? No poniéndolo por allá como algo que esté fuera de nuestro alcance, sino que allí, ¿no? Que esas misiones, tal cual como usted lo dice, de una manera tan sencilla, que la vida es eterna y continuada, y el que no se preparó aquí en la tierra, no puede llegar al mundo espiritual exigiendo privilegios, y que el trabajo, como es una de las leyes que el propio libro de los Espíritus nos los dice, la ley del trabajo, es así, el que no se preparó aquí, pues va a llegar al mundo espiritual de una manera, si se quiere, no más acta, ¿no? Porque es una continuación. Entonces, si no nos preparamos aquí para servir, para amar, pues vamos a llegar al mundo espiritual a encontrarnos con otra realidad, ¿no? Entonces, todo esto que usted nos lo dice de la serie André Luis, por ejemplo, de que es la vida en el mundo espiritual, las ocupaciones y misiones de los espíritus, pues nos aclaran muchas cosas, ¿no? Porque como usted lo decía, muchas veces hemos pensado o lo que nos han vendido, si se quiere, las religiones, que hemos sido nosotros mismos en diferentes encarnaciones, ¿no? Como que si hiciste las cosas buenas, vas a una nube a tocar arpa eternamente, ¿no? Porque fuiste bueno. Y si fuiste malo, vas a ese río de azufre y eternamente vas a llevar candela allí, ¿no? Y el mundo espiritual, a través de Allan Kardec, del libro de los espíritus, pues son ellos mismos quienes nos aclaran que no, que las ocupaciones de los espíritus es mucho más amplia, ¿no? Que es un suplicio para un espíritu superior el ocio. Un espíritu superior está acostumbrado a trabajar y lo peor que uno le puede hacer a una persona que está acostumbrada a trabajar es dejarlo inactivo, ¿no? Entonces no nos imaginamos a estos grandes espíritus este, en ocio, ¿no? Un Becerra de Meneses, por poner un ejemplo, una persona que tanto trabajó, a un José Gregorio Hernández, por lo menos en este país, que era el médico de los pobres, pues no permitirle trabajar es el peor castigo que se le puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos muy complacidos y yo creo que la primera pregunta es la 558, que es con que arranca este capítulo, es muy esclarecedora, ¿no? Porque lo primero que nos dice, los espíritus tienen algo más que hacer que mejorarse personalmente. O sea, ya nos está diciendo que nuestra primera misión es mejorarnos personalmente nosotros, es cambiar nosotros mismos, ¿no? Eso es lo fundamental. Y lo ponen ya tácito, como que si ya eso está claro, pues. Nuestra primera misión es mejorar. Pero aparte de eso, ¿qué más tenemos que hacer? Y nos dicen, concurren a la armonía del universo, ejecutando la voluntad de Dios, cuyos ministros son. Entonces, vemos qué esclarecedor es esto, qué esperanzador, ¿no? ¿Por qué? Porque participamos de todo esto en la obra de Dios, ¿no? En donde nosotros nos encontremos. Entonces, bueno, qué bonito. Este es un capítulo y esta primera pregunta le encantaba mucho al hermano Alipio, ¿no? Por todo lo que permitiría o todo lo que permite aclarar, ¿no? Y que usted de manera tan sucinta, ¿no? Dándonos todos estos tics en cada una de las preguntas, pues nos nos ha expuesto el día de hoy, ¿no? Cosa que le agradecemos muchísimo, hermano Juan. Y bueno, aquí tenemos varios comentarios en el chat de mensaje fraternal, yo se los voy a ir leyendo en la aplicación. Mildred los saludos Juan Félix, dice que es la esposa de David Bonilla, le manda Ah, saludos. qué bueno. Un abrazo y un beso. Abrazo a David. Qué bueno, también Irma Rosa Díaz, bueno, ella es una hermana que es muy constante y es muy estudiosa, ¿no? Le manda saludos desde Acapulco, Guerrero, México, justo Nuestra ver y querida hermana. Un Félix. abrazo. También, bueno, mi papá, por supuesto, le manda saludos, que bueno, que no tiene dudas que los buenos espíritus lo acompañaron y que nuestro amado Alipio estuvo allí con usted. Y no tenemos duda que esto sea así. De hecho, muchas de las cosas que usted dijo allí, yo las interpretaba como palabras de Alipio, o sea, ya las había escuchado. Entonces, bueno, eso tiene mucha concordancia porque Qué bueno. él nos está hablando, ¿no? Todo lo que secunda el mundo espiritual, todas estas tareas, ¿no?
Así. Josefa Zambrano también. Hermosa referencia ha hecho de Steve Jobs. No lo había visto así, dice ella. Gran esclarecimiento el de hoy. Gracias, Juan Félix. Y todos los que han hecho posible esta clase en ambos planos, ¿no? Estamos seguros Así que es así. sea. Un gran honor conocerla. Y una hermana muy estudiosa y muy colaboradora. También Mireya Rubi, desde Estados Unidos, le da gracias, dice gracias, Juan, excelente. Luis, desde Miami, también le manda saludos. Y bueno, bien recibido. La hermana Mildred también le manda saludos, pues, y bien recibido, le contesta. Entonces, bueno, hermano Juan, yo creo que con toda esta exposición que usted ha hecho el día de hoy y todas estas referencias, ¿no? Me quedo, por ejemplo, con el ejemplo de los casinos, ¿no? Y es así, mucha gente le tiene mucho miedo a los cementerios, ¿no? Porque cree que hay espíritus perturbados y que hay una cantidad de cosas hollywoodenses que está allí. Y esa aclaratoria que usted nos hace, ¿no? O sea, usted quiere saber dónde están dónde hay un cúmulo de espíritus desencarnados, pues vaya a estos sitios de vicio, donde se mezclan esta cantidad de cosas, allí es donde va a encontrar una cantidad de espíritus desencarnados, ¿no? Entonces, bueno, Es hermano Juan, importante, es importante en esto, la enseñanza que nos dio Kardec. Kardec nos dijo, ¿qué son los espíritus? No es otra cosa que las almas de los hombres ya liberadas en el mundo espiritual. Pues donde va la gente, ahí van los espíritus. O sea, no cambian su hábito. Si usted va a los cementerios, usted los ve vacíos porque los seres encarnados no vamos allí, pues ellos tampoco. Ellos van donde van los encarnados. Y cuando uno los razona, que son personas, no tienen cuerpo, pero son personas y que se quedan atrapados en las mismas necesidades, pues ya usted sabe. Acá en Puerto Rico hay con esto termino, que a mí me gusta hablar mucho. Acá en Puerto Rico hay un dicho, un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces, pues, aparte de eso, nosotros podemos decir todo lo contrario. Dime quién eres y te diré con quién andas. qué bueno, hermano Juan, qué bueno, de verdad que bueno, de parte de todo el equipo de Mensajes Fraternal, de la señora Ana y bueno, de todos nosotros, le damos las gracias. Quisiéramos tenerlo más seguido, pues es la segunda oportunidad que está con nosotros, pero también entendemos y por todas las ocupaciones que tienen los dirigentes de casas espíritas y bueno, sus propias actividades internas, pero si fuese por nosotros, bueno, pues los tuviésemos más a menudo, ¿no? Lo mismo nos referimos a nuestros hermanos de diferentes países, pues cuando vemos esos trabajos que hacen, por ejemplo, nuestros hermanos de Tercera Revelación en Colombia, que vemos que, bueno, que constantemente están en actividades, bueno, muchas veces entendemos, pues, la situación, pero de más está decirle que igual no se va a salvar de nosotros en una nueva oportunidad, en un nuevo estudio. Y bueno, le damos las gracias. Es un amigo de la casa. Recomendamos que busquen sus artículos en los anuarios espíritas en español, porque son muy nutritivos, pues. El hermano Juan Félix ha escrito en diferentes anuarios. De hecho, tiene un libro de recopilación de cada uno de esos artículos. Y se lo recomendamos muchísimo, pues. El hermano Juan tiene una pluma muy exquisita, pues, y no es porque esté aquí con nosotros. Y está muy bien secundado por ese mundo espiritual, ¿no? Entonces, bueno, hermano Juan, lo queríamos, bueno, que nos, antes de despedirse, pues, que nos diera ese saludo ya y que nos haga esa oración de despedida, esas oraciones tan lindas, a cuales nos tiene acostumbrados, que nos haga esa oración para que nos acompañe en esta noche y el resto de la semana. Esperamos que así sea. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy honrado. Sé que no merezco tanto cariño y tanta atención. Procuraré merecerlo. Y todas esas palabras hermosas, pues las transferimos a los directores espirituales que nos inspiran, a los maestros materiales que nos educaron, que pasaron horas, ¿verdad?, para que nosotros aprendiéramos esta doctrina, a todos los trabajadores desde Kardec hasta hoy que han mantenido la bandera
arriba del asta, y entre esos maestros a nuestro amado Alipio González Hernández, que ha dejado esta casa de luz para beneficio no solo de Venezuela, sino de toda la América de habla hispana. El trabajo de Alipio inundó de libros países enteros donde el libro espírita no llegaba. Lo abrazo en el recuerdo y lo abrazo en su presencia espiritual, y le agradezco haberme dejado las puertas abiertas en esta su casa y su inspiración del día de hoy, que sabemos que ha estado inspirándonos a todos por el éxito. Nuestro abrazo fraterno y sincero para doña Ana, y nuestro ruego por su bien, por su salud. Y hagamos una oración corta para recesar. Señor, te damos las gracias porque te hemos pedido y nos has concedido, amado Maestro Jesús. En el nombre del Padre te pedimos tu presencia, tu inspiración, que los divinos mensajeros nos inspiraran y hemos fluido, Señor. Te pedimos perdón porque hayamos sido torpes y no hayamos logrado transmitir, amado Padre y amado Jesús, el mensaje tal cual nos lo dieron. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, Señor. Siempre te pedimos que suplas nuestra insuficiencia, pero te pedimos, Señor, que la vibración de amor que hemos tratado de transmitir germine en los corazones, Señor. Que este sea la primera parte del trabajo, que la parte más importante es la que hagan tus divinos mensajeros en el corazón de todo aquel que escuche este mensaje, para que germine y para que dé buen fruto, y para que la buena nueva, las buenas noticias de la inmortalidad del alma y de la vida en el mundo espiritual sean de consuelo y de alegría para muchos corazones, Señor. Bendícenos, y que esta casa espírita, Mensaje Fraternal, con todo su trabajo del anuario, de la estación de radio, de estas transmisiones, del trabajo que hacen allí los sábados, recibiendo tanta gente carente, Señor, y de los trabajos espirituales y mediúmnicos que realizan, y de educación, que todo ese trabajo enorme de esta casa espírita sea bendecido, al igual del de todas las casas espíritas de nuestra amada Venezuela. Que así sea. Que así sea. Gracias, hermanos. Bueno, agradecidos con todas las personas que nos acompañaron en vivo en esta transmisión, a los que la verán luego en nuestro canal de YouTube, que la verán regrabada. Para todos, muchas gracias. Y bueno, esperamos tenerlos de vuelta el próximo domingo, donde seguiremos estudiando el próximo capítulo. Quería decir algo. Veo Claro, claro, ¿cómo anda, hermano? Comentario aquí de la hermana Josefa, que brilla el libro espírita. Hoy es el Día Internacional del Libro. El Día Mundial del Libro es hoy. Así que qué mejor que celebrarlo, ¿verdad? Con el libro de los espíritus. Perdona la interrupción. Sí, nosotros estamos muy contentos. Bueno, cada libro espírita que se emite es una luz para el mundo. Bueno, cada libro en general, cada libro es educativo, ¿no? Pero en nuestro caso, cada libro espírita que se emite es una luz para el mundo, y tenemos que estar agradecidos y consultarlo, pues. Esos libros no son para adornar bibliotecas. Recientemente recibimos unos libros de nuestros hermanos de Tercera Revelación, de la editorial Leal, de tío Divaldo, como le dice don Félix, por todo el cariño y la amistad que se tienen, ¿no? Cosa que le agradecemos muchísimo, porque como decía Juan Félix, Mensaje Fraternal y el hermano Alipio hizo todo el esfuerzo que pudo de su peculio, de su tiempo, por llevar el libro espírita a diferentes partes del mundo, ¿no? Y las condiciones, bueno, como todo cambia, ya Alipio no está, y bueno, muchas condiciones en este país han cambiado, pero qué bonito recibir de parte de otra casa espírita en estos momentos, que está en mejores condiciones, otro país de Colombia, nutrir nosotros de estos libros que nos han llegado, porque, bueno, todo es un ciclo, todo es rotativo, pero la hermandad siempre debe existir. Así que brille el mundo, el libro espírita, como bien nos decía nuestra hermana Josefa, y que lo sepamos aprovechar sobre todo. Que así sea. Bueno, para todos, muchas gracias. Gracias, hermano Juan. Y bueno, nos reencontraremos el próximo domingo en un nuevo estudio del Libro de los Espíritus. Para todos, feliz noche, y seguiremos en contacto.